Primero que todo, pues muchas gracias por ayudarnos. Este es un espacio que hacemos desde el Semillero de Investigación en Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tenemos un grupo de investigación y pues estamos, no solamente los estudiantes, sino nosotros los profes también ávidos de conocimiento. Y pues, ¿qué más que José, que fue estudiante de nosotros no hace mucho, internista, cardiólogo, doctorando, ahorita en cardiología oncológica? José, muchas gracias. Gracias a todos. Listo, profe. Gracias. Gracias por la introducción. Y sí, mi idea es mostrarles un poquito. Es una presentación que hice hace no mucho, hace unos meses, precisamente un tema que es muy relevante en medicina interna en general, en cardiología en particular, y que posiblemente lo van a escuchar o lo están escuchando cuando están en sus diferentes rotaciones, y también es un tema de interés de investigación. Así que voy a compartir pantalla. eh, no sé, esto a ver qué dice. A ver si me deja. El host no está permitido. Si me ayudan a permitirme compartir pantalla, por favor. Sí, ya estoy en esa. Gracias. Quédate atento si ya te deja Sí, ya. listo. Listo. Entonces miremos ahí, porfa. Me confirman. Ya se ve. ¿Se ve bien modo presentación o se ve los comentarios, esas cosas? ¿Cómo se ve? Se ven los comentarios, las Entonces, notas. compartamos pantalla completa más bien para que se vea completo. Espera un momento. A ver, pantalla completa. Sí, aquí sería solo que ya así pues. Listo. Entonces vamos a ver si en los próximos 30 minutos los puedo como incentivar y motivar a que vean este tema, que es muy interesante, por lo menos para los cardiólogos y por supuesto internistas. Así que el nombre es escalas de evaluación de riesgo cardiovascular, ¿cuál debemos aplicar? Es una pregunta válida, sobre todo pensando que hay tantas escalas o puntajes o scores, seguramente han visto o han escuchado que hay un Framingham, un Prevent, un ASCVD, score, bla, bla, bla. Así que la idea es poderles mostrar un poquito en qué se basa al final la respuesta que voy a dar, ¿ok? Así que como concepto clave y general, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para hacer una adecuada prevención o un enfoque preventivo en cualquier área que sea, lo que debemos hacer es hacer una estratificación y una clasificación adecuada de los individuos en riesgo y estratificar ese riesgo como lo queramos clasificar, medio, bajo, alto, etcétera. Entonces, este es el punto clave para prevenir eventos cardiovasculares. Para ello, necesitamos detectar las personas que correctamente tienen mayor riesgo, porque una vez haciendo una detección adecuada, eficaz, eficiente, lo que vamos a poder tener es la oportunidad de hacer una intervención que va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Entonces, así de sencillo es este punto de decir, voy a detectar a las personas que están en riesgo de manera temprana para intervenirlas pronto. Y en enfermedad cardiovascular, ¿cómo hacemos esto? Sí, específicamente en la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, sabemos ya desde hace mucho tiempo, inicialmente con el estudio Framingham, que lo habrán escuchado, que inició a finales de los 60,
luego a principios de los 2000 con el estudio Interheart y más recientemente con esta cohorte que se llama el estudio Pure. ¿Qué es el estudio Pure? Es una cohorte multinacional, ya les voy a hablar un poquito más en detalle qué es lo que se trata. Pero lo importante de estos datos epidemiológicos es que nosotros sabemos de una manera clara qué son o cuáles son los factores de riesgo que me llevan a que yo presente un evento cardiovascular. Entonces, esta publicación que hicimos hace ya un par de años es los resultados de un análisis que se hizo en los países de Sudamérica que hacen parte de este estudio que les estoy mencionando que se llama PURE, en el cual se evaluaron 24.000 individuos de cuatro países: Colombia, Brasil, Argentina y Chile, y lo que se quiso fue mirar las causas de mortalidad, cómo estábamos de eventos cardiovasculares y los factores de riesgo que llevan estas dos condiciones. ¿Cuáles son los mensajes principales? Lo primero, la principal causa de muerte, que lo sabemos, en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Eso ocurre de la misma manera en Sudamérica, pero lo que es interesante es que el cáncer, ya que es la segunda causa, está muy cerca. Y este comportamiento es más parecido a lo de los países de altos ingresos y posiblemente en alguna otra charla podemos discutirlo de cómo se está generando una transición epidemiológica. Es decir, nosotros sabemos controlar mejor los factores de riesgo, hacemos mejor prevención, hacemos estratificación adecuada y por lo tanto van cambiando las causas de muerte. Pero en principio, el primer mensaje es eso: la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y dentro de los factores de riesgo que llevan a enfermedad cardiovascular, el más importante desde el punto de vista modificable es la hipertensión arterial con cerca del 20% de fracción poblacional atribuible. ¿Qué significa este concepto? Que si yo quito ese factor de riesgo voy a disminuir en un 20% la tasa de eventos cardiovasculares, seguido de obesidad, tabaco, baja fuerza y diabetes. Todo esto para decir que nosotros podemos explicar un evento cardiovascular fatal o no fatal, es decir, infarto, ACV o muerte cardiovascular, en aproximadamente un 60%. Lo tenemos claro. Y sabemos que estos factores explican los modificables, digamos los tradicionales, explican un 60%. Y que cuando se unen, cuando uno tiene más factores, se genera un efecto sinérgico. O sea, el riesgo va aumentando. Estos son datos, como les decía, el estudio Interheart. Quizá es uno de los estudios epidemiológicos más importantes que describió en un estudio de tipo de casos y controles cuáles eran los factores de riesgo que llevan a un primer infarto agudo de miocardio. Y ya hoy los conocemos y los damos por sentado, pero esta fue la base para que hoy tengamos ese conocimiento. ¿Qué más nos mostró esto? Pues es uno de los resultados interesantes. El incremento es exponencial a medida que voy aumentando el número de factores de riesgo. Entonces, claro, si yo voy a hacer una calculadora o una estimación de un riesgo cardiovascular, es esperable que yo agrupe o conglomere los factores que se asocian a un evento cardiovascular. Y como les voy a mostrar, ¿cómo se generan estas calculadoras? ¿Cuál es su base? Su base es esa. Yo tengo un factor de riesgo que lo sigo, por ejemplo, en las cortes a través del tiempo y yo miro qué tanto se asocia al desenlace que estoy evaluando. Traigo esto que son los datos de quizá de las primeras calculadoras de riesgo que se publicaron, que fue la del Framingham Heart Study, en el cual, como ustedes pueden ver, hay una serie de números y betas y hazards y todo esto, pero para hacerlo sencillo, lo que está en rojo, como por ejemplo, o lo que está escrito en rojo, que es la edad, el beta es 2,32 y el riesgo es 10. ¿Eso qué quiere decir? Que
al aumentar la edad o por cada desviación o por cada 10 años de aumento de mi edad, el riesgo aumenta 10 veces de tener un infarto. Por eso el beta es positivo y por eso el hazard está por encima de 1. Contrario a lo que está en verde, que si ustedes ven, el beta es negativo y el hazard está por debajo de 1. Es decir, es un factor que es protector o disminuye la probabilidad de yo tener el desenlace que estoy hablando, en este caso, eventos cardiovasculares. ¿Cómo traduzco a esto? Cuando ustedes ven las calculadoras, ¿sí? Entonces, si ustedes se meten a MedCalc o alguna de las aplicaciones, esta va a ser la interfase que les va a mostrar. Y van a estar los mismos factores: edad, sexo, fumar, o sea, todos los factores que en ese estudio de Interheart, por ejemplo, se mostraron asociados. Y eso es lo que uno digita en la calculadora y eso es lo que le calcula el riesgo. Por lo tanto, el mensaje aquí es que necesito una calculadora, necesito una cohorte para desarrollar una escala de riesgo o una calculadora. ¿Sí? Y entonces la mayoría de estas escalas de riesgo vienen de países de altos ingresos. Vamos a hablar de Norteamérica y de Europa. La más conocida, como lo hablábamos, es Framingham, que Framingham es de una municipio, digamos lo que queda cerca a Boston, que es una corte que, como les decía, empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Después, bueno, se empezó a planificar en los 50 y empezó en los 60. El SCORE, que es la agrupación de datos de diferentes países y cohortes de Europa, y la Pooled Cohort Equations, o más conocida como ASCBD, que es lo mismo, es la agrupación de cohortes y eso sacaron una ecuación general que es principalmente de cohortes que vienen de Norteamérica. Por ejemplo, la cohorte de Arik, que es muy famosa, que esta se hizo en 4 diferentes ciudades de Estados Unidos. Listo. Entonces, ¿por qué es importante la diapositiva anterior? Porque hasta el 2019, hoy este año salieron guías nuevas, pero hasta el 2019, las guías de prevención primaria norteamericana y también de Europa, pero principalmente de Norteamérica, del ACC, del American Heart, lo que mencionaban es que la ecuación o la escala a utilizar era la ASCBD, la recomendada para ellos, pero que esta se había validado principalmente en población de etnia blanca no hispánica o negra no hispánica viviendo en Estados Unidos. Y por lo tanto, estos datos o la validez de estas estimaciones, que yo al final hago todo esto para tener la capacidad de hacer medicina de precisión y predictiva, posiblemente no cumpla estos valores de ser precisa y con adecuada precisión si no la he evaluado en población diferente a la que se realizó y se validó. Eso es el argumento que ha llevado a que se hagan múltiples validaciones de diferentes escalas de riesgo, porque no sabemos cómo se comportan en poblaciones diferentes a las que se desarrolló. Y eso ha sido el argumento de una línea de trabajo por diferentes grupos, específicamente en Colombia, para intentar identificar cuál es la mejor escala o puntaje de riesgo para estimar la enfermedad cardiovascular. Uno de los primeros trabajos es y quizá el pionero, el de Oscar Mauricio Muñoz, que él es profesor, es un internista con un doctorado en epidemiología de la Universidad Javeriana, fue profesor mío cuando estaba haciendo cardiología. ¿Mm? En el cual validaron la escala de Framingham, ¿sí? Con una cohorte que luego se ha utilizado en otros estudios como CICILAC, que es una conglomeración o un consorcio de cohortes. Esto es una cohorte de pacientes que iban a atención primaria en el Hospital Militar Central, que fue más o menos en la década de los 80 y se siguió por 10 años en la década de los 90.
¿Y qué encontraron? Que la escala tenía una adecuada discriminación, pero en el momento de la calibración se veía una sobreestimación. Lastimosamente, hasta hace 10 o 12 años, que fue cuando se realizó esto, no se pudo hacer algún tipo de ajuste a esa calibración. Simplemente por observación se vio que esta escala sobreestimaba el riesgo y si bien las guías de riesgo cardiovascular e infarto recomendaban las de esa década de los 2010, ¿sí? Recomendaban hacer la escala de Framingham. Se recomendaba multiplicar por 0,75, pero no había un argumento de peso o estadístico para utilizar este punto 75, sino que era netamente por la observación en la gráfica. De hecho, cuando yo le preguntaba al doctor Muñoz, cuando estábamos haciendo un estudio que les voy a mostrar más adelante, ¿por qué habían elegido 0,75? Al final la respuesta fue simplemente cogimos algo que nos pareció que era racional y que al ojo parecía que estaba bien. Entonces, una debilidad grande. Y eso también llevó a que un grupo de la Fundación Santa Fe, liderado por Carlos Sánchez, que es un cardiólogo que estaba haciendo una maestría, y su proyecto de grado fue hacer la validación externa de la escala de ASCVD para población colombiana, basada en ese argumento. Venga, posiblemente esta escala no tiene el mismo rendimiento que las poblaciones originalmente descritas y por lo tanto vamos a ver qué pasa. Entonces, para esto, ¿qué hicieron ellos? Pues como trabajan en la Fundación Santa Fe, cogieron los datos y los pacientes que habían asistido al programa de hipertensión y de riesgo cardiovascular de ese hospital y los datos de pacientes que iban a chequeos ejecutivos en la Fundación Santa Fe. Dentro de las características de esa corte se tenía que era una los individuos, los participantes tenían una edad media de 51 años, que la presión arterial media era de 122 y que cuando se hacía el cálculo general, la mediana, porque no tenía una distribución simétrica, era de 3,6%. O sea, la probabilidad de que una persona que participaba media de hacer un infarto o un evento cardiovascular a 10 años era aproximadamente 3,6%. Entonces, diciéndolo de una manera más sencilla y más clara para ustedes, si yo tengo una persona de 50 años, un ejecutivo, que asiste a la Fundación Santa Fe, que tiene un alto nivel social, económico y de educación, porque precisamente por eso asiste a consultas preventivas, ¿yo qué espero encontrar cuando lo siga 10 años después? Lo que ellos encontraron, que la tasa de eventos era baja, era relativamente baja, tuvieron un 4% de eventos. Entonces, se generó una discusión interesante porque al final, claro, cuando uno evalúa esto puede llegar a la conclusión de decir, las escalas como estas, específicamente esta escala, tiene una capacidad de discriminación excelente y no necesita calibración, pero el argumento es lo mismo. Si yo tengo una persona sana a los 45 años, en 10 años posiblemente no se va a infartar o es muy baja la probabilidad. Y de hecho esto se veía cuando uno lo ve a profundidad en los resultados, como las áreas bajo la curva, que al final es el resultado con el cual evaluamos la discriminación, o sea, esa capacidad de predecir variaban en los individuos que tenían riesgo intermedio o alto o bajo riesgo. Y entonces miren ustedes, voy a empezar con el panel a la izquierda, como el área bajo la curva era de 0, les dio 0,63, es decir, no tenía una discriminación demasiado buena y esa era la menor cantidad de individuos. Aproximadamente el 15% de los individuos estaban en donde yo realmente necesito de que este tipo de herramientas funcionen, ¿sí? El que me va a ayudar a saber a quién iniciarle tratamiento, por ejemplo, con estatinas. Mientras que miren cómo el rendimiento es bastante bueno en la corte de bajo riesgo. El ejemplo,
paciente de 40 años sin factores de riesgo es de bajo riesgo, no se va a infartar en 10 años. Entonces, eso llevó a que nosotros dijéramos, bueno, ¿qué pasa si evaluamos a una cohorte de individuos que están en 11 departamentos, lo cual representa el 51% de la población de los departamentos de Colombia, que son individuos que están tanto en el área rural como en el área urbana y que se han seguido por los 10 años que se necesita para hacer la validación de esa escala de riesgo? Entonces, por lo tanto, esta es la carátula de la publicación que salió el año pasado y nos basamos en el estudio de cohorte Pure. Y es importante que este estudio de cohorte ustedes lo conozcan, lo socialicen y tiene muchos resultados que impactan desde el punto de vista de epidemiología, no solamente cardiovascular, sino epidemiología general, porque como les mostré anteriormente, la mayoría de estudios de epidemiología son de países de altos ingresos. Comparado con esto, que esto es una epidemiología más o menos global, es decir, inicialmente iniciaron 25 países en 5 continentes, 200.000 personas. Como pueden ver, la gráfica de la izquierda estaban distribuidos. La riqueza en Colombia, que todavía llevamos esta cohorte, es que no solamente fue en una ciudad o en un departamento específico, sino que se intentó que tuviera la mayor representatividad posible del país, es decir, se incluyeron 7.500 individuos entre el 2005 y el 2009 de 11 departamentos, como ustedes lo pueden ver aquí a la derecha. Entonces, teniendo estos individuos que se han seguido de manera sistemática a través del tiempo, en los cuales hemos evaluado factores sociales, demográficos, clínicos, antropométricos, de laboratorio, inclusive sociales, ¿sí? Y se han seguido de una manera rigurosa a través del tiempo, era el escenario ideal y, como les decía, lo ideal para poder realizar una escala de riesgo o validar una escala de riesgo. Porque la pregunta inicial y la que se tenía en ese momento era si hay tantos puntajes o escalas para predecir el riesgo cardiovascular, ¿cuál es la que mejor funciona en nuestra población? Y el primer mensaje de ese resultado, de ese estudio, el primer resultado, el primer mensaje es, al final, la capacidad de discriminación, es decir, de que si mi escala es capaz de identificar cuál es el individuo que se va a infartar a los 10 años, es similar dentro de las mismas escalas, porque se evaluaron SCORE 2, ASCVD, la de la OMS, Framingham, Global Risk y Interheart. Entonces, 6 se compararon y al final todas tenían un rendimiento parecido en lo suplementario. En el material suplementario tenemos un cuadro en el cual se hace la comparación de cada una de las escalas contra la otra y al final no hubo diferencias estadísticamente significativas. O sea, mensaje, todas pueden tener una capacidad de discriminación similar. Y de la misma manera, cuando vamos a mirar la calibración, que es básicamente qué tanto o qué tanta precisión tiene la escala en decir el riesgo del individuo, digámoslo, 15, 20, 25% de riesgo, si ese individuo entre más alto el riesgo, la probabilidad y la certeza de que se observó en la corte fue la que tuvo el evento. Es decir, yo tengo un grupo de individuos que la probabilidad es del 35% y en ese grupo de individuos hubo un 35% de eventos. Eso es una calibración de uno, o sea, ideal. ¿Cómo era el comportamiento de cada una de las escalas? Y que vimos que en general la mayoría de estas escalas de riesgo cardiovascular sobreestiman el riesgo y lo hacen
predominantemente en los hombres. ¿Por qué pasa esto? Que es la gran pregunta. ¿O qué es lo que lleva a que yo tenga este resultado? ¿Por qué? Porque empezó a salir cuando salió esta publicación, inicialmente impresa hacia finales del 2024 y ya como número tal en el 2025, empezaron a salir algunos comentarios en redes sociales, en gente que tenía su punto de vista. Y entonces decía, o escribía, o tuiteaba, o posteaba cosas como esas escalas sobreestiman muchísimo el riesgo, no sirven, la mejor herramienta que tenemos es la clínica o no las utilicemos por los mismos argumentos descritos. Y está válido, son puntos de vista, pero yo les voy a tratar de explicar el por qué esto se queda corto en fundamentos, el decir de que no sirven o que mejor utilicemos la clínica. ¿M? Y por qué las principales guías e inclusive la guía que salió en noviembre del 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología y la que salió este año del Colegio del American College y del AHA, recomiendan como primer paso utilizar escalas de riesgo cardiovascular. Empezaba la presentación con esto, diciéndoles que 5 factores de riesgo modificables explicaban alrededor del 60% del riesgo. Entonces yo sé que un infarto o una ACV está explicado en 2/3 partes por factores de riesgo modificables como lo son la hipertensión, la dislipidemia, fumar, la obesidad y la diabetes. Así que claro, como lo mencionábamos, yo espero que mis escalas de riesgo, cualquiera que utilice, tengan estas variables dentro de su fórmula. Eso es el 60%. Pero ¿qué pasa con el otro 40%? El riesgo, sí, el lado oscuro de la luna, ahorita que estábamos en lo de Artemis. Entonces, el otro 40% son factores que no están considerados por las escalas. Y ustedes me dirán cuáles. La polución, por ejemplo. La baja fuerza, por ejemplo. El estrés, la dieta. Todos esos son factores que contribuyen en menor medida a enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pero que precisamente por la esencia de las escalas, que hacen que sean algo sencillo, útil y aplicable en la práctica clínica, yo no puedo estar interrogando. Por lo tanto, yo espero, lo normal es que no tengan un rendimiento perfecto y que rindan lo que rinden, aproximadamente un 70%. Entonces, stop, paremos ahí y decimos, ok, ya entiendo por qué tiene una discriminación adecuada pero no perfecta, pero entonces, ¿por qué sobreestiman el riesgo? Y quizá este es el mensaje más bonito e importante que les quiero dejar de cuando uno hace al final investigación y se mete en un tema y empieza a leer, ¿sí? Y a profundizar, llega a todas estas conclusiones que al final que si uno solo lee un artículo o solamente mira el resumen o el post del resumen de la persona que lo subió, de pronto se queda en la parte superficial y no puede llegar a tras bambalinas a lo que realmente lleva a las cosas. Y ese es un poquito el mensaje, si están metidos en investigación y quieren trabajar en esto, es que al final uno en cada una de las cosas que se mete va hasta la esencia, hasta lo más profundo para poder llegar a unas conclusiones y a una interpretación correcta. ¿Por qué digo esto? Porque voy a contextualizarlos un poco. Como hablábamos, Framingham, Score, ASCBD, todas estas escalas que son las que se recomiendan y las que se utilizan, miren ustedes de qué décadas son, en qué años se ingresaron los individuos y por cuántos años se siguieron. Entonces, por ejemplo, Framingham, la primera corte, la inicial, fue entre el 68 y el 71 y se siguió 10, 15 años después. Luego la de Framingham, la segunda cohorte entre el 71 y el 75. Solo la Offspring, que fue la siguiente, alrededor de los 90. Las cohortes de la escala Score solamente son entre el 91 y el 71 y las el PCE o ASCB son del 80. ¿Y yo para qué digo esto? Pues imagínense cómo era el mundo
en 1970, ¿sí? Un poquito cómo era el Apolo, ¿sí? La operación Apolo comparado con la Artemis, como por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, cómo ha avanzado el tratamiento, la prevención, todo el conocimiento sobre esta área, ¿ya? Solo para que contextualicen y solo por poner un ejemplo, las estatinas empezaron a utilizarse después de los estudios de 1990. Más o menos la terapia antitrombótica, la aspirina fue un poquito antes. Los ARA2 empezaron igual a mediados de los 90. Entonces, imagínense el arsenal terapéutico y del enfoque de prevención que teníamos en ese momento. Tanto así que miren, por ejemplo, las guías del JNC2 del 84 recomendaban que uno iniciaba tratamiento antihipertensivo cuando la presión arterial diastólica estaba por encima de 104, que más o menos haciendo las relaciones cuando la presión sistólica está por encima de 160. Díganme hoy, desde el 2010 tranquilamente, o hoy 2025, 26, quién deja a un paciente con una presión arterial sistólica por encima de 160 sin tratamiento antihipertensivo. ¿Mm? Lo mismo las primeras guías del ATP, que era la guía de lípidos de mediados de los 80, en los cuales solo se iniciaba medicamento o con reductores del colesterol cuando el colesterol estaba por encima de 190. Digan, hoy ya le ponemos inclisiran, mejor dicho, el bajito se va con evolocumab. En ese tiempo era, considere iniciar algún medicamento. Y lo más importante o lo más quizá relevante es esto, y que en Colombia ha tenido, digamos, ha sido muy exitoso las políticas para disminuir el tabaquismo. Miren, esto es del Minnesota Heart Study y lo pongo por las fechas. La prevalencia de tabaquismo activo era del 35% en los 80. Es decir, una de cada tres personas fumaba. Ya para los 2000 esa prevalencia había bajado alrededor del 15%. O sea, había disminuido en más de la mitad. El factor que más se asocia a infarto, ¿ya? En Colombia, datos recientes nuestros de un estudio que llevamos que se llama REHOP, muestra que la prevalencia es del 5% de tabaquismo en Colombia. Entonces, contextualicemos, un individuo que hace 40 años era normal, ¿sí? Con presión arterial sistólica de 150, que fumaba, que tenía un LDL de 190, pues, ¿qué le va a pasar a los 10 años? Obviamente se va a infartar. ¿M? Es decir, yo espero o esperaría que esos individuos fueran de un riesgo mucho más alto y por ende se categorizaran en las escalas o las medidas de asociación que se encontraran eran mucho más altas comparadas a la población actual y por lo tanto es esperable que las escalas de riesgo sobreestimen el riesgo. Y eso no lo demostramos solamente nosotros. Como sabrán, la guía del año pasado americana, perdón, presenta una nueva escala que se llama Prevent, con el mismo argumento de que las cohortes en las cuales se realizó el ASCVD son de los 80 y los datos y la gente es diferente en estas últimas décadas y por lo tanto sacan la escala Prevent. ¿Y por qué lo pongo? Esta es Sadilla Khan, la autora principal del desarrollo de la escala Prevent. Ella es de Chicago, lo presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2024. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que los resultados principales, al final el estadístico C, que es esa capacidad de discriminación, se comporta igual, o sea, 0,70, que es lo que les vengo diciendo de la SCB. Pero lo más importante, cuando ellos compararon la escala de ACC, o sea, aplicaron la escala de ASCVD en la población de Prevent, hubo una sobreestimación del riesgo del 50%.
datos similares a los que nosotros encontramos en nuestra población. Entonces estábamos en lo correcto. Estas escalas ya no son viables porque la población que se evaluó es diferente a la actual. Y por lo tanto, un poco esto es lo que les decía de la guía nueva, de la actualización de las guías de dislipidemias de la Sociedad Europea de Cardiología. Al final dice que el riesgo cardiovascular es un continuo y que los puntos de corte que se han utilizado en los modelos para definir los diferentes niveles de riesgo en parte son arbitrarios y se basan en el riesgo en el cual hay un beneficio evidente en los ensayos clínicos, ensayos como HOP3. Esto lo voy a pasar un poco rápido, pero esto es lo que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación. Esto fue una publicación que hizo. Los pacientes venían de Foscal, esto se hizo principalmente en Foscal hace ya 10 años, en los cuales población de riesgo intermedio, y esto es clave de cómo puede uno definir riesgo intermedio y puede volverlo súper pragmático, súper sencillo, ¿sí? Se les hacía una intervención evaluando si en la intervención con una estatina y con antihipertensivos disminuía el riesgo cardiovascular en un diseño factorial de 2x2 que luego podemos hablar con más detalle de qué es lo que se trata, pero el mensaje principal es este: en una población de riesgo intermedio, cómo la utilización de estatina disminuye el riesgo cardiovascular. Y no necesito hacer ninguna escala de riesgo. Ya les voy a mostrar cómo se definía eso. Pero bueno, volviendo al tema y con esto vamos terminando, de cuál escala es la que debemos aplicar, porque esa es la primera. Lo primero es, debemos aplicarlas, y yo creo, y mi punto de vista, y posiblemente el punto de vista de la Sociedad Europea de Cardiología y de los americanos, es que sí, tanto así que ese es el primer paso en la guía de hipertensión, en la guía de dislipidemia, en la guía de riesgo cardiovascular, de aplicar estas escalas que me ayudan a hacer una precisión, sí, que son precisas y me ayudan a hacer una predicción. Entonces, la primera pregunta, ¿debemos aplicarlas en Colombia? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál debemos aplicar? Que al final toda esa vuelta larga es para llegar a esto. Y les voy a dar mi interpretación. Tenemos tres caminos o tres posibles vías. Una basada en evidencia y práctico y pragmático, otro basado en recomendaciones de guías internacionales y otra que es novedosa, es interesante. Estuve mirando en su página del semillero que tuvieron hace poco una charla con Luz Clemencia Zárate, entonces posiblemente ella les habló un poco del consenso. Yo les voy a dar rápidamente mi punto de vista de qué hacer o cómo aplicar. Entonces, si uno se va por el camino pragmático, puede decir, si al final la guía, como les mostraba, europea, dice que todos los puntos de corte se basan en el cual se ha demostrado un beneficio clínico con una intervención, pues yo sé que tengo un ensayo clínico en prevención primaria que me mostró que había un beneficio clínico con pacientes con unos criterios de inclusión que eran supremamente sencillos, como decir que un hombre tenga más de 55 o una mujer más de 65 y que tenga alguno de estas condiciones: perímetro abdominal elevado, HL bajo, antecedente HL bajo, que haya fumado, que esté fumando activamente, que tenga disglicemia, antecedente familiar de enfermedad cardiovascular, disfunción renal leve, y yo pondría uno adicional: hipertensión. Sí, o sea, si yo tengo un individuo, un hombre, digamos, de 60 años con hipertensión, pues ya yo podría irme por el lado de HOP3 y decir, este individuo es un riesgo intermedio y se va a beneficiar de estatina como lo mostró el estudio HOP3. Pero bueno, yo también puedo tomar un camino y decir, voy a seguir las guías internacionales y las recomendaciones, y en general, de todos esos puntajes, yo elegiría o recomendaría Score 2 o MS. ¿Por qué? Por el mismo argumento que les estoy dando. Al final, estas dos escalas, OMS y Score 2, están válidas en nuestra población, como lo mostramos con el estudio PURE, y sobre todo porque los datos que tienen, principalmente el Score 2, son datos más recientes. El Score 1 es lo que les mostré entre los 70 y los 80,
Ya el Score 2 son cortes que empezaron al menos por encima de los años 90, ¿sí? Entonces tendrá casi que la edad de alguno de ustedes, bueno, casi todos son por encima del 2000, pero por lo menos de mi edad. Entonces es algo relativamente reciente. Y en tercer paso, el consenso. Y el consenso creo que posiblemente lo habrán discutido en ese momento y lo podemos discutir ahorita. Es algo educativo, es algo académico, es algo que queda relativamente claro, pero el enfoque va un poco contrario a las directrices de los demás estándares. Y esto no se ha probado que funcione o que aplicar esta estrategia de 4 pasos disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, desde un punto de vista educativo, creo que es interesante, pero creo que puede discutirse y quizá cuando uno lo compare con los enfoques que tienen otras sociedades en donde también se genera bastante conocimiento, pues esta es difícil, ¿sí? Porque voltea completamente el enfoque y va en contradicción al resto. Entonces yo lo dejaría aparte, yo no lo utilizo, la verdad. Eh, lo pongo un poco como parte de entender, ¿sí? Porque si yo tengo un niño con enfermedad cardiovascular, ni siquiera debería entrar en una evaluación de riesgo cardiovascular, sino que yo ya sé que es un paciente de alto riesgo y ya tendría que, claro. Entonces ese paso no debería existir, digamos, en prevención primaria. Así que muchos puntos que podríamos discutirlo, pero está esa tercera opción, ¿sí? Cada uno. A futuro, ¿qué tenemos? Entonces, en parte les quería poner estos tres y les voy a poner un spoiler adicional. El primero, con los datos de Pure se está generando una escala de riesgo multiómica. Es algo complicada, pero llama la atención que va a tomar todas esas variables que no están consideradas en las escalas tradicionales. Es un enfoque más complejo, menos poblacional. Estamos desarrollando el Score 2 de Latinoamérica, posiblemente va a salir. Y este año van a salir las guías de la OMS, que van a recomendar la escala de OMS. Entonces, para concluir, las escalas de riesgo cardiovascular agrupan los factores de riesgo tradicionales, eso me explica el 60% del riesgo, y son herramientas útiles que apoyan la toma de decisiones. Como toda herramienta en medicina es necesario conocer su capacidad y limitaciones para aplicarla, así como factores facilitadores que complementan a la herramienta. Y hay diferentes enfoques para abordar el riesgo cardiovascular, incluyendo la aplicación desde el inicio de las escalas de riesgo cardiovascular. Si me preguntan a mí, les recomiendo SCORE 2 y OMS. Ah, bueno, entonces el spoiler, ¿cuál es? Es que posiblemente este año, hasta donde tenemos entendido, va a salir la guía de riesgo cardiovascular de Colombia, ¿sí? Del ministerio, la que digamos es la válida, ¿sí? Validada por las sociedades científicas y sobre todo por eh, a nivel estatal y de gobernanza y todo. Y la escala de riesgo que se va a recomendar en esa guía de práctica clínica es la escala del Score 2 ajustando por los valores de nuestra publicación, ¿sí? ¿Y por qué? Por todos los argumentos que estuvimos hablando en el ministerio, nos pidieron una asesoría y dentro de los paneles de expertos que habían considerado que el Score 2 era la mejor escala, también nos pidieron que nosotros les explicáramos un poco el por qué y esta fue la charla que les di. Así que vamos a ver, si no hay nada diferente, eso es lo que se dará como política pública desde que salga la guía en adelante de hacer la valoración del riesgo cardiovascular con la escala SCORE 2. Listo, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas y comentarios. José, excelente charla. Muchísimas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Ah, doctor buenas Gerson. noches.
Bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Pues, bueno, quisiera comentar que inicialmente, pues, yo trabajo en un primer nivel de atención donde hago riesgo cardiovascular, ¿sí? Pues, en mis consultas, pues, aplico la escala de Prevent. Pues, estuve, pues, al principio, cuando me asignaron, pues, tratando de elegir cuál sería la mejor escala y, pues, revisando un poco sobre lo del Score 2, pues, me decanté más por la escala de Prevent, teniendo en cuenta que incluye parámetro que no está incluido en el Score 2, como es la tasa de filtración glomerular. Eso influye en la precisión del riesgo cardiovascular que se aplica en la población colombiana, o pues independiente de eso, pues sigue siendo recomendable el Score 2 sobre el Prevent. El problema con el Prevent es que va a ser difícil validarlo en una cohorte, o sea, como debería, desde el punto de vista metodológico, de métodos científicos, hacer una validación de manera, digamos, adecuada, que es con una población que sea o que tenga una representación poblacional, que sea una corte con seguimiento de más de 10 años y que se tenga todas las variables necesarias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, créanlo o no, tener cohortes y estudios, seguir a la gente a través del tiempo, no solo que es difícil, sino que es costoso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, Pure, que puede ser la cohorte más importante que tiene Colombia en este sentido, y de las más importantes en Latinoamérica, cuando ya los agrupamos, no hizo valoración de creatinina basal, o sea, la línea base cuando se diseñó el estudio. Y por lo tanto, validar esta escala no es posible, así tal cual. Podría ser una escala modificada sin la creatinina. Entonces no sabemos cuál va a ser el comportamiento. Uno podría asumir, ¿sí? O suponer de que el rendimiento va a ser similar a las cortes contemporáneas y que es útil, pero no vamos a tener la certeza hasta que no se haga una validación de esa escala, ¿sí? Entonces, claro, la función renal es un factor de riesgo clave, ¿sí? Y hoy lo entendemos de la mejor manera y entendemos todo esto del riesgo cardiorrenometabólico, pero lastimosamente no tenemos las herramientas a hoy que conozcamos, posiblemente ojalá salgan, de cohortes en donde se pueda hacer la validación de esta escala. Entonces siempre tendremos un poco la incertidumbre de saber cuál es su rendimiento en nuestra población. No sé si se entiende o de una manera sencilla, como no se ha validado, yo no sé si efectivamente funciona como debe funcionar. Sí, sí, doctor, entiendo el punto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? O los doctores que están. José, yo que te quería preguntar, antes de que haya otra pregunta, si digamos, sería bueno pronto, pues no es una medida extensible para mucha gente, pero es el angiotac coronario. No sé si hay algún score que lo contenga, no sé si será válido o no. Sí, profe. Bueno, entonces, o sea, son dos conceptos que son interesantes. Uno como tal, angiotac coronario, otro calcio score. Hoy tenemos datos de cómo, sobre todo el calcio score, y ya puedo hablar también de angiotac coronario, pero cómo el calcio score me ayuda a reclasificar a los individuos en su riesgo. O sea, sabemos que tiene una capacidad de aumentar esa discriminación o ese rendimiento de predicción de las escalas en general. ¿Qué va a favor o qué va en contra? Eh, en contra, principalmente que no es una herramienta que sea lo suficientemente barata para poder hacerlo a nivel poblacional. Entonces, esto ya es un poco más siendo a medicina un poco individualizada, ¿sí? En el cual
si yo tengo un individuo, y con eso le respondo un poco a Alex, en el cual tengo un riesgo intermedio basado en las escalas, pero todavía no me queda la certeza de si iniciar o no una intervención, por ejemplo, con estatinas, yo puedo utilizar el calcio score coronario para poder reclasificar. Entonces, el calcio score tiene diferentes interpretaciones, o digamos dos valores, dependiendo de las unidades Hounsfield, ¿sí? O las unidades Agatston, me dan un valor, ¿sí? O un percentil dependiendo de la edad. Entonces, esto, la principal función del calcio score, que es un tag simple de las coronarias, es mirar cómo yo puedo tener una herramienta adicional o cómo puedo reestadificar a mi paciente. Les voy a poner un ejemplo de no sé si se conectó, no se conectó, Mateo, que es un residente. Vi al papá en consulta, un señor de 60 años, y tenía el LL que cuando le hacía las escalas de riesgo cardiovascular, me daba un riesgo intermedio. Sí, más o menos 5% o algo así. O sea, no era bajo menos de 3, no era alto más de 10, sino que estaba en ese punto en el cual podíamos discutir. Y le pregunté, ¿usted quisiera iniciar medicamentos o estatinas? Y me decía, pues doctor, la verdad no. Tengo 60 años, no quiero empezarla. Y yo decía, pues tampoco tengo muchas herramientas para decir eso. Yo pues tengo un enfoque un poco más de utilizar estos medicamentos porque entonces dijimos, vamos a utilizar un calcio score. Le voy a pedir un calcio score y una PCR. Y le pedí esos dos y el calcio score le dio cero y la PCR le dio negativa. Entonces eso automáticamente me reclasificó el riesgo para abajo. Si hubiese tenido calcificaciones, posiblemente yo hubiera iniciado estatina. Entonces, este es el grupo grueso. Porque al final, si yo tengo un paciente de alto riesgo, yo no tengo duda en iniciarle tratamiento. Si tengo un individuo con bajo riesgo, pues no tengo duda que puedo estar tranquilo de no iniciarle tratamiento. El problema es ese paciente con riesgo intermedio. Y ahí es donde más utilidad tiene el calcio score. ¿Qué pasa con el calcio score? Que hoy sabemos que no todas las placas ateroscleróticas se calcifican y por lo tanto yo falsamente puedo percibir un calcio score negativo en un individuo que tenga una placa que llamamos blanda o una placa que es inflamatoria y que no está calcificada. Y posiblemente esas placas sean las que más riesgo tengan de romperse y generar un infarto. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan la foto siempre de cómo es una placa de bajo riesgo, la que tiene una alta capa de calcio y que está muy como eso, llena de calcio, engrosada, y eso es lo que produce el síndrome coronario crónico, la que no se infarta? La placa que se, que se infarta es la que es delgadita, la que es vulnerable, y eso no lo ve el calcio score. ¿Cómo se puede ver mejor? Con el angiotac coronario. Y el angiotac coronario, a diferencia del TAC simple que es el calcio score, el angiotac coronario lleva contraste y entonces yo puedo ver el nivel de paso del medio de contraste por las arterias coronarias y eventualmente puede ser útil en un individuo en el cual yo quiera también reclasificar el riesgo y que no tenga factores de riesgo tradicionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antecedente familiar de muerte prematura, ¿sí? Entonces tal, y le mido y tiene los niveles normales de LDL y el resto de factores de riesgo están normales, y entonces le medí de pronto una LPA y está en menor de 50 y no sé qué, y a mí me queda todavía la duda. Por esa carga alta que tiene familiar. Entonces, de pronto en ese podría yo pensar en utilizar un angiotac de coronarios. ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, buenas noches. Buenas noches. Doc, una pregunta, ¿qué tan a menudo recomendaría hacer estas escalas? O sea, ¿qué tan seguido yo tengo que estar reclasificando a mi paciente?
cada consulta, si es cada 3 meses, si es cada año. Sí, entonces digamos que en general en alguien, entonces ahí son como dos conceptos. El primero es que yo utilizo esta escala como punto inicial, ¿sí? Y vamos a poner los dos ejemplos. ¿Sí? Yo tengo un individuo en el cual ya después de 35 años, o por ejemplo el individuo que les decía ahorita, el papá del residente, que yo le hago una medición de perfil lipídico y de perfil metabólico como debería ser anual, ¿sí? Si todo sale normal y no tiene indicación, yo podría hacer esto, la toma de laboratorios de manera anual y en cada una de esas valoraciones solicitar. ¿Listo? Entonces, ese es un primer concepto y esa es una primera respuesta. Luego está al que yo defino que voy a iniciar intervención. Y en ese yo sé que los niveles de colesterol o la intervención la debo evaluar después de 6 a 8 semanas. Entonces yo no voy a volver a hacerle la escala de riesgo porque ya inicié una intervención. Yo lo que tengo es que monitorizar la respuesta y si la meta objetivo que me puse de colesterol, digamos LDL, está llegando a lo que yo me planteé. Digamos, en una persona de riesgo intermedio va a ser menor a 100. Entonces, voy a evaluar esas 6 a 8 semanas cómo va con esa meta. Entonces, ya no necesito volver a hacer la escala de riesgo. Posiblemente cuando más sirva es en esos individuos que pasó un año y estuvo todo bien, lo evalúo el siguiente año, vuelvo y lo reclasifico, porque ya solamente cambiando la edad, como les mostraba en las diapositivas iniciales, ya la edad es el principal factor determinante del valor de la escala. Entonces, cada año que yo vaya aumentando, ese valor del riesgo va a aumentar. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? José, Ah, yo tengo buenas una noches. Ah, bueno, Alex, dale. Hola, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Desde qué edad se podría empezar a utilizar esa escala? Si tienes el dato de la que va a ser validada en Colombia y un caso específico de un paciente pues menor de 40 años, pero que según pues la guía colombiana, una meta de LLL menor de 116, pero él persistentemente permanece elevado ese LDL. ¿Tú considerarías iniciar estatina en ese paciente o solo seguimiento, o cada cuánto se le debería hacer el seguimiento a ese paciente en ese caso en específico? Sí, esa es una buena pregunta. Tan buena que esa fue la que nos hizo la del ministerio. Sí, porque al final en el ministerio, el grupo que desarrolla todo esto, nos preguntaban si la recomendación es empezar las mediciones de colesterol después de los 18 años, ¿por qué la recomendación de hacer la estimación del riesgo es después de los 35? Y la respuesta que daba en parte era un poco lo que les mostraba la presentación. El principal factor de riesgo y el que más puntea en todas las escalas de riesgo, o sea, el que tiene mayor asociación con eventos, es la edad. ¿Sí? Entonces, yo antes de los 35 años, primero las cortes generalmente no incluían estos pacientes y segundo, la probabilidad de que yo tenga un puntaje alto, a menos de que tenga un puntaje extremo y que yo esté hablando de hipercolesterolemia familiar, hipertensión secundaria y cosas que ya se salen de la normal distribución, va a ser bajo. Entonces no vería el, el motivo o más bien la justificación porque en su gran mayoría de los individuos van a dar puntaje bajo por la edad per se. Además, la cohorte y Pure específicamente incluyó individuos a partir de los 35 años. Entonces, la recomendación, como están las guías, después de los 18 años, medirse un perfil lipídico, después cada 5 años, y después de este sí empezar, después de los 35 sí empezar anualmente y empezar a hacer los cálculos de riesgo para iniciar manejo. Porque es que eso va en parte con la medicina de precisión, ¿sí? Y todo lo que hablamos, o sea, es darle la intervención que necesitan los individuos
cuando está indicado, pero de la misma manera no sobreutilizar una intervención en individuos que no lo tienen, ¿ya? Y eso es lo que pasa un poquito cuando uno sobreestima el riesgo. Entonces, cuando sobreestima el riesgo, está corriendo el riesgo también de iniciar tratamiento en individuos que no se van a beneficiar. ¿Y eso qué representa? Que estoy haciendo aumento en los costes del servicio y de alguna u otra manera, si bien son intervenciones lo suficientemente seguras, no se descarta de que pueda haber un riesgo. Entonces, en general, para su pregunta de su caso, al final la evaluación del riesgo no se limita a los niveles de colesterol, sino que también va de la mano con niveles de glicemia, de presión arterial, ¿sí? De índice de masa, de tabaquismo. Entonces, uno hace una evaluación global, ¿sí? Vale, José, muchas gracias. José, creo que la última pregunta, si no hay más. ¿Cómo piden la PCR? O sea, ¿cuál es la PCR que sirve para poder evaluar el riesgo cardiovascular? ¿Cuál se Sí, pide en Bucaramanga, en Santander? sí, y eso es una cosa que no es sencilla. De hecho, yo he estado pidiendo la PCR ultrasensible que en Higuera. Voy a confesar que no la pido tanto, ¿sí? Al final me decanto más por Calcio Score, eh, precisamente por esa limitación, ¿sí? Al final, por ahí les podría mandar el número, el código que me dieron de la CUPS y todo esto. Entonces, PCR ultrasensible. Pero me decanto más por el calcio score, siento que es un mayor discriminador. Al final, pues todos sabemos que pues todos no, pero al final la recomendación de medir el calcio score, eh, perdón, de la PCR, es basada en el estudio Júpiter de Paul Ridker, en el cual individuos de riesgo intermedio junto con una PCR elevada mayor a 2 miligramos decilitro, fueron los que se beneficiaron del uso de estatina, de rosuvastatina 10. Entonces, como decía el statement este que les mostraba, al final todos estos puntos de corte y todas estas recomendaciones vienen de los ensayos clínicos de los cuales se mostró que hay un beneficio. Entonces, sabemos de manera indirecta que los pacientes, que es directa de causalidad, los individuos que tienen elevación de la PCR, eh, el uso de estatinas les va a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Me hacían una pregunta adicional. ¿Cuándo estaría indicada la lipoproteína A? O sea, al final es recomendable medirla y la frase de cajón de todos los que trabajan en esto, riesgo cardiovascular, es mírala al menos una vez en la vida. Esto lo que me ayuda es un poco eh, a tener un factor adicional de riesgo y de consideración. Hay varios ensayos clínicos que se están llevando en este momento que están evaluando cómo un anticuerpo contra lipoproteína A disminuye eventos cardiovasculares. Entonces, posiblemente en los siguientes años vamos a tener datos de si la disminución de la lipoproteína A disminuye riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares. Hoy es un marcador de riesgo. Hoy sabemos que los individuos que tienen una lipoproteína A elevada tienen mayor probabilidad de hacer eventos y por lo tanto el manejo de los otros factores de riesgo, es decir, lípidos, o sea, LDL, presión, bla, 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 todo esto debe ser más estricto e inclusive algunos plantean que inclusive se podría utilizar aspirina, pero no hay ensayos clínicos como tal que demuestren esto, así que todavía estamos en una fase inicial. La respuesta es algo menos una vez en la vida tenerla ahí, porque esa no cambia, esa viene desde el punto de vista genético, uno nace ya más o menos con unos valores establecidos. Vale, José, muchas gracias. Con Gracias mucho. por su tiempo. No, Excelente charla. a Nos, usted por la invitación. Muchas gracias, profe. nos quedan preguntas, probablemente el otro semestre o el otro año. Nuevamente te pediremos el favor. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Buena noche para todos. Buen descanso.